No solo a través de su propia ascendencia cherokee descubrió sus raíces judías, sino que también está liderando el avance en los descubrimientos de ADN sobre las raíces antiguas de los cherokees y otras comunidades nativas americanas. En los últimos años, surgieron unos resultados de ADN de los cherokee que se suponía que nadie debía ver. El conjunto, la luz que la derecha está tomando en la nación cherokee diciendo esto no está bien, no deberías haber hecho esto, se trata de la afiliación tribal, no tiene nada que ver con la prueba de sangre. Los datos parecían ordinarios al principio, pero cuando los científicos rastrearon los marcadores, descubrieron algo que desafiaba todas las teorías aceptadas sobre los orígenes americanos. Y las primeras palabras son cuando vinimos de más allá de las grandes aguas, y era la historia de la migración cherokee a través del Océano Pacífico. Lo que encontraron en las líneas de sangre cherokee no solo reescribió la historia, sino que amenazó con exponer algo que la nación misma fue construida para olvidar. La empresa DNA Consultants también ha mostrado evidencia de que los cherokee tienen vínculos de ADN con los antiguos pueblos del mar fenicios y minoicos. El descubrimiento fue real, los registros fueron sellados, y lo que queda es el secreto más oscuro de América. El mito sobre el que se construyó América. A principios del siglo XIX, el gobierno estadounidense y sus instituciones académicas crearon una versión de la prehistoria que serviría a sus objetivos políticos. Necesitaban una historia que colocara a los pueblos indígenas como recién llegados en lugar de civilizaciones antiguas. Esta historia comenzó a tomar forma a través de la antropología, una ciencia joven que dependía en gran medida de la financiación gubernamental a mediados del siglo XIX. Destacados académicos estadounidenses comenzaron a promover la idea de que todos los pueblos nativos provenían de un pequeño grupo de cazadores que cruzaron un puente de tierra congelada entre Siberia y Alaska hace unos 15.000 años. Esta teoría del puente terrestre se presentó como un hecho científico a pesar de que se basaba en evidencia muy limitada. Explicaba la presencia de los nativos americanos de una manera que encajaba perfectamente con la creencia de que las Américas eran tierras vacías, esperando la llegada del progreso. La teoría ganó popularidad porque se alineaba perfectamente con la política de la época. Another Cherokee Nation member is accusing Warren of playing politics. Durante la era del destino manifiesto, los líderes estadounidenses afirmaban que la nación tenía un derecho divino a expandirse por el continente. La teoría del puente terrestre apoyaba esto al sugerir que los nativos americanos no fueron las primeras personas en habitar la Tierra, sino más bien migrantes ellos mismos. Si alguna vez habían viajado desde otro continente, entonces los colonos europeos podrían ser vistos como haciendo lo mismo. La diferencia, según esta lógica, era que los europeos trajeron la civilización, mientras que los pueblos nativos habían permanecido primitivos. Esta idea convirtió la conquista en redescubrimiento. La institución Smithsonian, fundada en 1846, se convirtió en una de las voces más poderosas que promovían esta narrativa. What I would call the building of a whole new world. Muchos de sus primeros directores e investigadores de campo estaban vinculados a agencias gubernamentales, que supervisaban la expansión en territorios nativos. Su trabajo arqueológico no se trataba solo de ciencia, también era un proyecto político. Las excavaciones en el Medio Oeste a menudo se interpretaban para ajustarse a la nueva teoría en lugar de probarla, asegurando que los pueblos nativos fueran retratados como llegadas tardías. Los informes a menudo concluían que una raza perdida había construido estas estructuras y que los nativos americanos modernos los habían reemplazado después. Esta interpretación servía para dos propósitos: negaba a los pueblos indígenas una conexión profunda con la tierra y justificaba su remoción de ella. Algunos académicos y observadores de campo desafiaron esta visión. Notaron que las prácticas de construcción de montículos, los estilos de cerámica y las historias orales vinculaban a tribus vivas, como los Cherokee y Creek, directamente con esos sitios antiguos. Y lo que ha sido increíblemente revelador son los innumerables Cherokees vivos hoy en día que están descubriendo ascendencia judía sefardí, incluido tú mismo, explícalo. Sus hallazgos sugerían que estas civilizaciones se habían desarrollado localmente durante miles de años. Sin embargo, sus voces fueron rápidamente marginadas. Las revistas académicas se negaron a publicar trabajos que contradecían la línea oficial. A los investigadores que persistieron se les acusó de mala metodología, o incluso de fraude. Se retiró la financiación y sus notas de campo a menudo quedaron sin publicar. El resultado fue un silencio académico que duró generaciones. A principios del siglo XX, la teoría del puente terrestre había pasado de hipótesis a dogma. Los libros de texto y las escuelas públicas la describían como una verdad probada. Los niños aprendían que los nativos americanos eran cazadores nómadas, que habían vagado hacia un nuevo continente, y lentamente formaron pequeñas tribus. Esta versión de la historia eliminaba cualquier reconocimiento de sociedades grandes y complejas que podrían haber existido antes de la llegada europea. También ocultó evidencia de agricultura avanzada, redes comerciales y diversidad lingüística que apuntaban a un pasado mucho más antiguo y rico. El mito convirtió la historia de todo un continente en una sola historia de migración. Para los Cherokee, esta narrativa impuesta borró sus orígenes más profundos. Su idioma, ceremonias y tradiciones arquitectónicas apuntaban a un desarrollo cultural mucho más antiguo que 15.000 años. Sin embargo, fueron categorizados dentro del mismo marco que todas las demás tribus. La cronología oficial no dejaba espacio para sus propios registros, que hablaban de ancestros que vinieron del este mucho antes de la historia escrita.
A mediados del siglo XX, la identidad estadounidense y la historia nativa habían sido reformuladas por una mentira conveniente. La historia del puente terrestre le dio a Estados Unidos una cobertura moral para su expansión, mientras empujaba a las civilizaciones indígenas a las sombras de la prehistoria. Pero mientras esta teoría moldeaba la autoimagen de la nación, nuevos descubrimientos en el suelo de los Apalaches y las tradiciones orales cherokee, largamente ignoradas, comenzaron a salir a la luz. Lo que revelaron no encajaba con la narrativa oficial, y ningún historiador podía explicarlo completamente. Los ancestros que no deberían estar aquí. Cuando los colonos y exploradores europeos comenzaron a moverse hacia la región de los Apalaches, entre finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, encontraron restos que no coincidían con ninguna cultura nativa conocida. Estos primeros llegados incluían a hombres de frontera ingleses, escoceses e irlandeses, que viajaron al oeste desde Virginia y las Carolinas hacia tierras cherokee. Algunos eran comerciantes y topógrafos que registraron características extrañas en sus diarios. Describieron muros de piedra y fortificaciones enterradas bajo un denso crecimiento forestal. Estas estructuras seguían patrones desconocidos para ellos, y a diferencia de las empalizadas de madera utilizadas por las tribus locales. La mampostería era ajustada, y las piedras estaban colocadas sin mortero, semejando construcciones encontradas alrededor del Mediterráneo. Más tarde, los agricultores que despejaron tierras en el oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee informaron haber descubierto grandes montículos funerarios llenos de ornamentos hechos de cobre y bronce. Estos metales no eran típicos del uso nativo local. Los Cherokee y otras tribus del sureste trabajaban el cobre en formas simples, pero no lo fundían ni lo aleaban. Cuando se analizaron los objetos, mostraron rastros de estaño, lo que significaba que eran de bronce. El bronce requiere fundición, un proceso complejo que combina cobre y estaño a alta temperatura, y esta tecnología era desconocida para los grupos indígenas de la zona antes del contacto europeo. A principios de 1700, misioneros y viajeros registraron estos mismos misterios. Misioneros moravos que trabajaban en pueblos cherokee cerca de lo que hoy es Georgia y Carolina del Norte, escribieron sobre montículos antiguos y recintos de piedra similares a fortalezas cuyos orígenes nadie podía explicar. Preguntaron a los ancianos cherokee sobre estos sitios, y les contaron historias que no coincidían con las expectativas de los colonos. Según varios relatos, los cherokee hablaban de visitantes antiguos que venían del amanecer. Estos visitantes fueron descritos como personas de piel clara, que llegaron en grandes barcos mucho antes de la llegada de los europeos. Llevaban herramientas y adornos de metal, a diferencia de cualquier cosa que los Cherokee hubieran visto. Algunos relatos decían que los visitantes se quedaron y se casaron con la gente local. Los ancianos explicaron que los Cherokee eran los nativos de esta tierra, pero que sus antepasados una vez se encontraron con estos extranjeros del otro lado del Océano Oriental. Las personas del amanecer, como se les llamaba, no eran Cherokee, pero su presencia se había convertido en parte de la memoria Cherokee. Los ancianos decían que parte de su conocimiento sobre metal y piedra provenía de este contacto antiguo, y que rastros de estos visitantes sobrevivieron en historias y posiblemente en linajes. Hallazgos arqueológicos de los 1800 apoyaron partes de estas tradiciones orales. En Tennessee, Carolina del Norte y el norte de Georgia, las primeras excavaciones revelaron herramientas y ornamentos que no coincidían con la artesanía nativa. Muchos tenían grabados geométricos y motivos en espiral similares al diseño mediterráneo. Algunos artefactos contenían cobre mezclado con arsénico, una combinación de metales conocida en el norte de África antigua, pero no en las Américas precolombinas. Cuando los arqueólogos profesionales comenzaron a catalogar estos artículos, los resultados causaron incomodidad. Para evitar controversias, algunos de los hallazgos fueron reclasificados como artículos de comercio obtenidos después del contacto europeo. Esta explicación no encajaba con la evidencia física, ya que muchos artefactos se encontraron en capas de entierro profundas e inalteradas que precedían al asentamiento europeo. En 1848, los arqueólogos Ephraim Square y Edwin Davis publicaron un informe detallado de excavaciones de montículos en todo el Medio Oeste y los Apalaches. Sus hallazgos incluían cráneos con caras estrechas y puentes nasales altos, características que diferían de los restos típicos de la región. Estas diferencias físicas sugerían una ascendencia diversa, lo que significa que la población antigua podría haber incluido personas de orígenes mixtos o extranjeros en lugar de una sola línea local de pueblos indígenas de los Apalaches, como los antepasados Cherokee. Pero tales afirmaciones fueron rechazadas por las autoridades académicas. Los curadores, respaldados por el gobierno, desalentaron cualquier mención de rasgos del Viejo Mundo en los entierros nativos. Como resultado, muchos informes fueron alterados o publicados sin los detalles controvertidos. Squire y Davis continuaron su trabajo, pero sus observaciones fueron silenciosamente desestimadas por instituciones oficiales que querían evitar cualquier sugerencia de contacto transatlántico. Los estudios lingüísticos también señalaron conexiones inusuales. Los lingüistas del siglo XIX que compararon el cherokee con lenguas semíticas y bereberes antiguas encontraron similitudes en las raíces básicas de las palabras y las estructuras gramaticales, particularmente en términos relacionados con el cielo, la familia y la tierra. Estas semejanzas fueron sorprendentes, pero fueron rápidamente descartadas por los revisores académicos como coincidencias. En unas pocas décadas, la financiación para el trabajo lingüístico comparativo de este tipo terminó por completo, dejando la cuestión sin resolver.
Todos estos hallazgos, artefactos de metal, construcciones de piedra, variaciones esqueléticas y paralelismos lingüísticos sugerían una historia mucho más antigua y compleja de lo que se había enseñado. Implicaban que la región Cherokee pudo haber sido parte de una red que se extendía a través de los océanos. La idea era políticamente peligrosa, y para finales del siglo XIX, la mayoría de las discusiones al respecto habían desaparecido de la investigación oficial. Sin embargo, las historias orales Cherokee sobre personas del amanecer permanecieron. Las leyendas podrían haber sido descartadas como mitos, pero la ciencia moderna pronto descubriría pruebas de esos antiguos visitantes ocultas no en el suelo, sino dentro de la sangre del pueblo Cherokee. El ADN que no debería existir. En la década de 1990, los científicos comenzaron a analizar el ADN de los descendientes de los Cherokee para comprender mejor sus orígenes ancestrales. Ser de ascendencia nativa americana a través de pruebas de ADN. Primero les dimos esa noticia a las 5 y ha despegado en línea. Los estudios fueron realizados por una mezcla de universidades, grupos de investigación independientes y proyectos privados de genealogía. Los objetivos parecían sencillos. Basados en modelos de migración aceptados desde hace mucho tiempo, se esperaba que los resultados mostraran los 4 haplogrupos maternos tradicionalmente asociados con todos los nativos americanos: A, B, C y D. Estos linajes, transmitidos por el lado materno, se creía que se remontaban a un pequeño grupo de personas que cruzaron de Siberia a Alaska hace aproximadamente 15.000 años. Cada libro de texto y curso de antropología describía esto como un hecho establecido. Sin embargo, cuando llegaron los resultados, no eran nada como lo que los investigadores habían preparado. Junto con los haplogrupos nativos esperados, las muestras de los Cherokee contenían otros linajes que no encajaban en el patrón establecido. Varios participantes mostraron haplogrupos T, U, J, H y X. Estas firmas genéticas no eran siberianas. Se encontraban más comúnmente en poblaciones de la cuenca del Mediterráneo, el norte de África y el Medio Oriente. El haplogrupo X atrajo más atención porque era tan inesperado. Este linaje en particular había sido identificado previamente en Europa y partes del cercano Oriente, pero se pensaba que era casi inexistente entre los nativos americanos. Sin embargo, en el ADN Cherokee apareció con una frecuencia notable. Las implicaciones eran enormes. Si los haplogrupos vinculados a pueblos antiguos del Mediterráneo y del cercano Oriente existían en las líneas maternas Cherokee, entonces, la teoría sostenida durante mucho tiempo de que toda la ascendencia nativa provenía exclusivamente de Asia estaba incompleta. Los hallazgos implicaban que había habido algún tipo de contacto entre las poblaciones del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo, miles de años antes de Colón. Esto no fue solo un ajuste menor a un mapa de migración. Desafió directamente la base de la antropología estadounidense. Cuando los primeros datos aparecieron en foros genéticos de Internet y pequeños informes académicos, causaron un debate silencioso pero intenso. Algunos investigadores intentaron sugerir contaminación, lo que significaba que las muestras se habían mezclado accidentalmente con ADN europeo a través de matrimonios recientes. Sin embargo, una secuenciación genética más profunda mostró que los haplogrupos inusuales eran antiguos, no modernos. Los patrones eran demasiado antiguos y demasiado consistentes en diferentes familias Cherokee para ser el resultado de una influencia europea reciente. A medida que crecía la discusión, varios de los estudios fueron retirados repentinamente. Algunos laboratorios emitieron breves declaraciones citando inconsistencias metodológicas o conjuntos de datos incompletos. Detrás de escena, los investigadores describieron más tarde la presión institucional para retractarse o revisar sus hallazgos. Algunos departamentos de antropología advirtieron que publicar resultados que sugirieran ascendencia del Viejo Mundo en los nativos americanos podría crear confusión política y dañar la credibilidad profesional. Un genetista independiente informó que algunas de sus muestras de ADN de los Cherokee mostraron una distancia genética más cercana a las poblaciones de Oriente Medio que a las de Asia Oriental o Siberia. La evidencia estadística, dijo, era clara, pero las revistas se negaron repetidamente a publicar su análisis. La respuesta académica se volvió cada vez más cautelosa. Los genetistas que trabajaban con comunidades nativas temían una reacción negativa por parecer cuestionar la identidad indígena o por contradecir las líneas de tiempo de migración aceptadas. La situación era sensible, porque la identidad nativa había estado durante mucho tiempo vinculada a definiciones científicas establecidas por forasteros. Admitir que los haplogrupos del Viejo Mundo existían entre el pueblo Cherokee significaría reescribir el marco biológico utilizado para definir quién contaba como nativo, tanto en la antropología como en la política gubernamental. Por ahora, el conflicto permanecía confinado a círculos académicos y reputaciones profesionales. Las razones políticas más amplias de por qué este descubrimiento importaba solo surgirían años después. Para el año 2003, la financiación para la investigación de ADN a gran escala de los nativos americanos comenzó a agotarse. Proyectos que antes buscaban mapear la diversidad regional fueron cancelados silenciosamente o fusionados en estudios de población más amplios que ya no destacaban a tribus individuales. La razón oficial fue la limitación presupuestaria, pero muchos de los involucrados en el trabajo creían que la verdadera causa era la creciente inquietud en torno a los hallazgos Cherokee. A pesar de la supresión, los datos ya habían circulado entre investigadores independientes y aficionados a la genética, quienes continuaron discutiendo el descubrimiento que amenazaba con derrumbar las suposiciones más básicas sobre quiénes fueron realmente los primeros americanos. Los datos científicos plantearon una pregunta inevitable. Si estos haplogrupos eran genuinos, ¿qué linajes antiguos los llevaron a las montañas de los Apalaches?
La búsqueda de esa respuesta iría más allá de los laboratorios y entraría en las historias privadas de familias cuya ascendencia tenía la clave de un mundo olvidado: el linaje prohibido. Durante siglos, muchas familias cherokee preservaron en silencio historias familiares que hablaban de ascendencia mixta, mucho antes de que existieran las pruebas de ADN. Talk now about her ancestry or DNA analysis, we think muddies the waters a bit. Estas historias transmitidas a través de generaciones incluían relatos de matrimonios entre ancestros cherokee y forasteros, que no encajaban con las descripciones de los colonos europeos posteriores. Algunos afirmaban descender de visitantes, que cruzaron el Océano Oriental en tiempos antiguos. Otros registraron que sus familias incluían raíces judías, norteafricanas o mediterráneas. En comunidades aisladas a lo largo de los Apalaches, estos registros orales sobrevivieron en Biblias familiares, notas escritas a mano y testimonios orales, incluso cuando la historia oficial negaba que tales uniones hubieran ocurrido. Uno de los ejemplos más publicitados de este linaje mixto apareció generaciones después en la familia de Elvis Presley. Su línea materna se remontaba a una mujer conocida como White Dove, recordada en genealogías como una cherokee de pura sangre, que se casó con un hombre de ascendencia judía. La madre de Presley, Gladys, hablaba con orgullo de ambas identidades. En la tradición familiar, su herencia no se dividía entre nativa y del Viejo Mundo, sino que se entendía como una sola herencia. Presley llevó un símbolo judío, el chai, durante toda su vida, y colocó una estrella de David en la tumba de su madre para honrar esa ascendencia. Para muchas familias como la suya, la herencia mixta no era una anomalía, sino una verdad aceptada. Los registros históricos de los siglos XVII y XVIII confirman que comerciantes, misioneros y colonos frecuentemente se casaban con mujeres cherokee, particularmente aquellas de clanes sacerdotales o de élite. Estas uniones a menudo producían hijos que se criaban dentro de la sociedad cherokee y mantenían ambos lados de su herencia. Pruebas genéticas posteriores revelarían que algunas de estas líneas genéticas portaban haplogrupos J y U, que son más comunes entre las poblaciones judías y del norte de África. Esto significaba que la presencia de ADN del Viejo Mundo entre los descendientes cherokee no era simplemente el resultado de una mezcla europea reciente, sino que podría haber representado un contacto de intermatrimonio mucho más antiguo que precedía al periodo colonial. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a estandarizar la identidad nativa a través de clasificaciones legales. La Oficina de Asuntos Indígenas creó categorías raciales estrictas para la inscripción en los registros tribales. Las oficinas de genealogía comenzaron lo que se llamaron programas de corrección, que tenían como objetivo ordenar los registros que contenían inconsistencias. Las familias cuya ascendencia mostraba linajes no estándar, como trazas mediterráneas o africanas, a menudo eran reclasificadas como blancas, mestizas no indígenas, o simplemente eliminadas de los registros tribales. La política se presentó como eficiencia administrativa, pero en la práctica borró linajes complejos que no encajaban en las definiciones gubernamentales de raza o identidad. Este sistema alcanzó su expresión más formal en los Dawes Rolls, que determinaban quién podía ser legalmente reconocido como nativo americano. Los oficiales de inscripción frecuentemente alteraban las solicitudes para ajustarse a las expectativas raciales. A las personas con apellidos del Viejo Mundo, reclamos de ascendencia extranjera o rasgos físicos que no coincidían con las descripciones del gobierno, se les negaba el reconocimiento. La membresía tribal se vinculó al quantum de sangre medible y a los haplogrupos aprobados que los científicos habían declarado nativos. Los funcionarios dijeron que estas correcciones eran necesarias para preservar la consistencia en los registros, pero en la práctica reforzaron las jerarquías raciales existentes y el modelo de migración aceptado por las agencias federales en ese momento. A principios del siglo XX, miles de individuos y familias cherokee habían perdido el reconocimiento legal. Su herencia mixta fue eliminada de los registros públicos y sus descendientes heredaron historias que ya no aparecían en los archivos oficiales. Estas familias mantuvieron vivas sus identidades en privado, pero sus nombres faltaban en los documentos que definían quiénes contaban como cherokee. A medida que estas familias perdieron sus identidades legales, la nación cherokee más grande enfrentó algo mucho peor: la dolorosa destrucción tanto de su gente como de la evidencia física de sus orígenes, el rastro de borrado. Para el siglo XIX, los cherokees se habían convertido en una de las naciones indígenas más documentadas y atacadas en los Estados Unidos. Vivían en tierras agrícolas fértiles en la región de los Apalaches, un área que atraía a un número creciente de colonos euroamericanos, agricultores, mineros y especuladores de tierras que se movían hacia el oeste desde estados como Georgia, Tennessee y Carolina del Norte. Estos colonos a menudo se encontraban con antiguas obras de tierra, montículos funerarios y estructuras de piedra esparcidas por el territorio cherokee. Para ellos, estos sitios no eran sagrados ni evidencia histórica de un profundo pasado indígena. Fueron tratados como curiosidades, es decir, extrañas reliquias para ser coleccionadas, perturbadas o exhibidas, en lugar de preservadas o respetadas. Muchos colonos excavaron en los montículos por fascinación o por beneficio personal, llevándose ornamentos y cerámica como souvenirs o vendiéndolos a museos y coleccionistas privados.
A medida que la expansión se intensificó, el interés del gobierno en esta tierra no se limitó a la agricultura o al oro. La tierra natal de los Cherokee contenía la última evidencia tangible de un pasado que no encajaba en la narrativa nacional. Lo que siguió no fue solo el desplazamiento, sino la desgarradora destrucción de pruebas físicas de que los Cherokee y sus antepasados habían vivido en la región durante miles de años. La campaña comenzó con la recolección científica. A lo largo del siglo XIX, la Oficina de Etnología del Instituto Smithsonian organizó equipos para excavar cementerios y montículos Cherokee en Georgia, Tennessee y Carolina del Norte. Los funcionarios afirmaban que el objetivo era estudiar la prehistoria de América. En la práctica, estas excavaciones removieron miles de artefactos y restos humanos de sus lugares de descanso. Muchos fueron almacenados sin identificación o contexto adecuado, lo que hizo imposible vincularlos de nuevo al pueblo Cherokee. Los primeros informes de los museos clasificaron los hallazgos como pertenecientes a culturas prehistóricas o desconocidas, separándolos de las naciones nativas vivas. Esta clasificación permitió a los investigadores afirmar que los Cherokee eran llegadas posteriores que habían tomado tierras que antes pertenecían a otros. Cuando las noticias de las excavaciones llegaron a las comunidades Cherokee, la reacción fue de profundo dolor e ira. Los ancianos y las familias hablaron de ancestros siendo perturbados y sitios sagrados siendo destruidos. Las mujeres que cuidaban las áreas de entierro lloraban al ver a los forasteros llevarse huesos y objetos ceremoniales. Algunos cherokees intentaron bloquear el acceso o solicitar a las autoridades locales que detuvieran las excavaciones, pero sus protestas fueron ignoradas. La remoción de sus muertos se veía como la máxima humillación, una señal de que el gobierno ya no reconocía su humanidad ni su conexión con la tierra. A medida que aumentaba el número de excavaciones, también lo hacía la demanda de tierras. A principios de la década de 1830 se descubrió oro en el norte de Georgia cerca del territorio Cherokee. Los colonos inundaron la región, y la presión aumentó para que el gobierno removiera a los Cherokee por completo. En ese momento, los Estados Unidos se estaban expandiendo rápidamente bajo la política conocida como Destino Manifiesto. La creencia de que los estadounidenses blancos estaban divinamente destinados a poblar el continente de costa a costa. Esta ideología trataba a las naciones indígenas como obstáculos para el crecimiento nacional. El gobierno de los Estados Unidos tenía poder militar, controlaba los tribunales federales y contaba con el apoyo de los gobiernos estatales ansiosos por tierras y riquezas minerales. El presidente Andrew Jackson, un ex general con un largo historial de lucha contra naciones nativas, apoyó esta visión expansionista. Apoyó la Ley de Remoción de Indios de 1830, que autorizó la reubicación forzada de pueblos nativos que vivían al este del río Mississippi, a un territorio indígena recién designado en lo que ahora es Oklahoma. Los Cherokee resistieron por medios legales. Sus líderes, incluido el jefe John Ross, apelaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en una serie de casos que afirmaron su soberanía y derechos territoriales. El fallo en Worcester contra Georgia de 1832 declaró que el estado de Georgia no tenía autoridad sobre las tierras Cherokee-Jackson, y los funcionarios estatales ignoraron la decisión, sabiendo que el poder federal, la opinión pública y el interés económico estaban de su lado. Para 1838, el ejército de los Estados Unidos fue enviado para hacer cumplir la expulsión. Miles de hombres, mujeres y niños Cherokee fueron reunidos en campamentos y marcharon hacia el oeste bajo escolta militar. El viaje se conoció como el Sendero de Lágrimas Enfermedades. Hambre y exposición cobraron miles de vidas. Las familias fueron separadas y comunidades enteras desaparecieron a lo largo de la ruta. Aunque el propósito oficial de la expulsión era abrir tierras para los colonos blancos, el resultado también logró algo menos visible, pero igualmente duradero. Separó a los Cherokee de sus sitios sagrados, cementerios y registros arqueológicos. Los montículos fueron aplanados para tierras de cultivo o destruidos durante la construcción. Los pueblos construidos sobre antiguos centros ceremoniales borraron lo poco que quedaba de su historia en la región. Después de la reubicación, la Oficina de Etnología continuó recolectando materiales de áreas Cherokee abandonadas. Los objetos recuperados de los sitios de montículos fueron enviados a Washington, donde muchos fueron almacenados o reclasificados como artefactos de la cultura mississippiana. El término se refería a una antigua tradición de construcción de montículos, pero se usó de manera tan amplia que separó esos restos de cualquier conexión directa con los Cherokee. En efecto, la evidencia de su continuidad en el sureste fue reescrita para encajar en un nuevo marco histórico que retrataba a los Cherokee como migrantes tardíos. A finales del siglo XIX, los Cherokee habían sobrevivido el viaje físico, pero perdieron gran parte de su conexión material con sus orígenes. Sus tierras fueron colonizadas, sus restos catalogados y su historia reescrita. La expulsión fue completa tanto en cuerpo como en evidencia, pero la historia no terminó ahí, la directiva del genoma. A principios de la década de 2000, un nuevo tipo de control comenzó a reemplazar la supresión física del pasado. En lugar de remover a las personas de su tierra o borrar sus artefactos, las instituciones modernas recurren a los datos. El auge de la biotecnología hizo del ADN la forma más valiosa de evidencia sobre la historia humana. Gobiernos, universidades y empresas privadas comenzaron a recolectar material genético de grupos nativos americanos, incluidos los Cherokee, a través de programas anunciados como investigación médica.
A los participantes se les dijo que su ADN ayudaría a identificar enfermedades hereditarias. En realidad, el mismo material se estaba utilizando en estudios federales y académicos sobre la migración humana. Este cambio marcó el comienzo de lo que los investigadores llamaban en silencio, la Directiva del Genoma. No era una ley oficial, sino una práctica interna que determinaba quién tenía acceso a los datos genéticos. En lugar de curiosidad o descubrimiento abierto, el objetivo se convirtió en contención. Ciertos resultados, especialmente aquellos que apuntaban a ascendencia del viejo mundo o contradecían la teoría del puente terrestre asiático, se trataban como información sensible. Las solicitudes de acceso eran rutinariamente denegadas, y los datos se retenían de las bases de datos genómicas públicas. Las empresas comerciales de pruebas de ADN también se convirtieron en parte de este sistema. Compartían datos de usuarios anonimizados con socios de investigación, incluidas agencias gubernamentales y universidades. Muestras de nativos americanos, especialmente aquellas marcadas como Cherokee, aparecieron en varios estudios relacionados con la migración que nunca fueron publicados. Cuando los defensores exigieron transparencia, las instituciones citaron restricciones de seguridad del patrimonio. Un término de clasificación tomado de los programas de defensa nacional implicaba que los datos podrían tener implicaciones más allá de la ciencia, posiblemente tocando temas legales o territoriales vinculados a la ascendencia antigua. La nueva forma de control no requería excavación, censura ni destrucción. Operaba silenciosamente dentro de archivos digitales y bases de datos seguras. El poder no residía en silenciar voces, sino en limitar quién podía acceder a la información que las definía. Datos genéticos, que una vez podrían haber reescrito la historia, ahora estaban sellados, poseídos y regulados por un puñado de organizaciones. Sin embargo, incluso esta barrera tecnológica no podía ocultar la razón detrás de ello. Para descubrir eso, uno debe entender que temía más el Estado estadounidense. El secreto más oscuro de América. Lo que hacía al ADN Cherokee tan peligroso no era lo que probaba sobre el pasado, sino lo que amenazaba en el presente. El descubrimiento corría el riesgo de desmantelar la historia que mantiene a América políticamente y legalmente intacta. La identidad de la nación se basa en una sola suposición, que la civilización llegó aquí desde Europa. Cada monumento, libro escolar y tratado se remonta a esa idea. Sin ella, la cadena de propiedad que define la tierra, la ley y la legitimidad comienza a romperse. Dentro de los círculos gubernamentales, este entendimiento no es teórico. Los académicos legales han advertido durante mucho tiempo que si el contacto transatlántico antiguo alguna vez fuera reconocido como un hecho histórico, la base de los títulos de tierras federales y los tratados nativos podría ser cuestionada. Si los pueblos del viejo mundo llegaron al continente y su sangre sobrevive dentro de las naciones indígenas, entonces los Estados Unidos ocupan un territorio que una vez perteneció a una civilización ya internacional. Ese reconocimiento abriría demandas de restitución más allá de lo que los tribunales modernos podrían manejar. Para los responsables de políticas, el silencio no se trata de proteger la historia, se trata de prevenir el colapso. Los registros permanecen sellados, porque reconocerlos desentrañaría más que narrativas. Expondría que la soberanía de América misma se construyó sobre un punto de partida falso. El reconocimiento significaría admitir que la República no nació del descubrimiento, sino de la sucesión, ocupando el lugar de algo más antiguo y borrado. A la luz de esto, la gestión del ADN Cherokee no es precaución científica, sino contención política. Asegura que la evidencia permanezca fragmentada, que ninguna institución tenga el cuadro genético completo, el orden legal de la propiedad y la reivindicación moral del descubrimiento. Liberar la verdad invitaría a reescribir la historia mundial, en la que América no es el comienzo de un nuevo mundo, sino la continuación de uno antiguo que intentó olvidar. Este es el secreto más oscuro de América. No es la pérdida de evidencia, sino el mantenimiento del poder a través de la verdad controlada. Las líneas de sangre Cherokee son más que herencia. Son un registro vivo que aún contradice el certificado de nacimiento de la nación. Mientras existan, el pasado que América enterró permanece vivo dentro de su propio cuerpo. ¿Qué piensas sobre el misterio del ADN Cherokee? Comenta abajo.